Gimnasio Campestre Gega. Quien les habla, licenciado Edwin Ángel Duarte, curso 11, la asignatura química, y el tema que vamos a desarrollar es una introducción a la química orgánica. Entonces, iniciando con la temática. Lo primero que vamos a entender es que la química orgánica pues es una de las ramas o divisiones de la química. Recuerden que la química es aquella ciencia, ¿sí? Hace parte de las ciencias naturales encargada del estudio de la materia. Entonces ella se divide en dos tipos de manera general. Está la química orgánica y la química inorgánica. Cada una tiene un campo de estudio bastante específico, pero pues también a la vez bastante amplio. Hoy vamos a hablar acerca de la química orgánica. Entonces lo primero que hay que entender es que también la química orgánica es conocida como química del carbono. ¿Por qué química del carbono? Debido a que la materia orgánica está compuesta en su gran mayoría por átomos de carbono. El carbono se convierte en un elemento muy importante, un elemento fundamental en la materia orgánica. Esto es el elemento eje, el elemento central de toda la materia orgánica. Por lo tanto, a la química orgánica también se le conoce como química del carbono. Queda clara esa primera parte aquí. Entonces, ¿qué hace la química orgánica? Entonces estudia la composición, la estructura y las propiedades de la materia orgánica. Todo lo que tiene que ver con la materia orgánica. Entonces, recuerden que composición, de acuerdo a qué elementos químicos se componen, la estructura hace referencia a cómo están organizados esos elementos químicos y las propiedades, pues las características que presentan, las cualidades que presentan los compuestos químicos pertenecientes a la materia orgánica. Para ampliar un poco más esta información, esta diferenciación entre lo orgánico y lo inorgánico, aquí tenemos una imagen, un cuadro comparativo que me permite pues abordar estas diferencias de manera un poco más detallada. Entonces veamos primero lo que tiene que ver con los compuestos orgánicos. ¿Listo? Entonces, veamos, primero, son compuestos, estos compuestos orgánicos, los primeros que vamos a abordar son estos de acá. Entonces, la mayoría de estos compuestos, ¿cierto? Están formados por elementos como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, y algunos que otros metales. Principalmente enfoquémonos en los primeros, en el carbono, en el oxígeno, el hidrógeno, qué pena, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Estos primeros, ¿cierto? Se conocen como los CHOMS, debido pues a las iniciales de los elementos que lo conforman, son los más abundantes y los más importantes. Los otros, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, pues igualmente están presentes, son importantes, pero no son tan abundantes como los otros elementos químicos que acabo de nombrar. Repitámoslos para que nos quede claro: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo y el azufre. ¿Listo? Para tener claro. Otra característica de los compuestos orgánicos, además de esos elementos que ya nombramos, es que, como les decía inicialmente en esta primera parte, todos contienen carbono, átomos de carbono. ¿Listo? Esto es una característica fundamental para yo clasificar los compuestos químicos como orgánicos. ¿Listo? Otra característica aquí es que los carbonos se pueden unir entre sí formando una concatenación, es decir, formando cadenas de carbono que pueden ser bastante largas, ¿listo? Bastante estables, muy organizadas, por eso también viene el nombre de orgánico, de organizada. La materia está un poco más organizada, ¿listo? Entonces los átomos de carbono se unen unos con otros para formar largas cadenas llamadas como cadenas de carbono. Esto se conoce como concatenación. Esa es una característica de los compuestos orgánicos. ¿Listo? Las reacciones químicas que presentan son lentas y complejas. No son reacciones rápidas ni sencillas, sino son reacciones químicas un poco más lentas y bastante complejas. ¿Listo? Los compuestos orgánicos son inestables al calor. ¿Listo? Entonces, unas altas temperaturas pueden alterar la composición, la estructura y las propiedades de la materia orgánica, de los compuestos orgánicos.
Un ejemplo de ello es cuando usted quema un pedazo de papel o un pedazo de madera, ¿cierto? Entonces, al administrarle, ¿sí? Al suministrarle más bien mucha energía calórica, lo que hace este compuesto orgánico en el caso de la madera es transformarse completamente, obviamente digamos en cenizas y en humo, y pues no va a volver a ser el pedazo de madera que era inicialmente. Sus propiedades, su característica, su estructura cambió completamente. ¿Por qué? Pues debido a la acción del calor. Esa es una característica también de los compuestos orgánicos, son inestables al calor. Son solubles en solventes no polares. ¿Listo? Entonces acá hablando un poco de lo que veíamos el periodo pasado acerca de las soluciones, recuerden que un solvente son sustancias que disuelven y cuando decimos que es no polar es que no tiene cargas eléctricas. Y estos compuestos orgánicos son solventes en este tipo, sí, son solubles, qué pena, en este tipo de solventes. Podemos dar algunos ejemplos como es el thinner, la gasolina, esos son estos tipos de solventes no polares que disuelven materia orgánica como los lípidos, la grasa. Entonces la grasa con el agua, que es una sustancia polar, ¿cierto? Y que es inorgánica, el agua es inorgánica, no va a disolver la grasa, que en este caso la grasa es orgánica. Entonces para disolver la grasa necesitamos solventes polares, como el thinner, digamos. Generalmente su peso molecular son bastante altos. Entonces recuerde esta característica también, esto ya lo vimos, el peso o la masa molecular. Recuerden que es la sumatoria total de los pesos atómicos de los elementos presentes en el compuesto. Entonces, como son compuestos muy complejos, estos compuestos orgánicos están conformados por muchos átomos. Y pues si yo sumo la masa total, la masa atómica total de todos sus átomos, pues me da un peso molecular bastante alto. Presentan fenómenos de isomería. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo la misma fórmula química, pero con eso puedo formar diferentes compuestos químicos. ¿Sí? En un compuesto químico tengo 6 átomos de carbono, ¿cierto? Y digamos 12 átomos de hidrógeno y una cantidad determinada de oxígeno. Yo puedo formar muchos compuestos químicos con esa misma fórmula química, eso se llama isomería. Más adelante, cuando empecemos a ahondar un poco más en el tema de la química orgánica, explicaremos ese término de isomería y qué es un isómero. ¿Listo? Por el momento pues tengámoslo ahí pendiente. Otra característica aquí es que los compuestos orgánicos no se ionizan, no forman iones. Recuerden, un ion es un átomo que está cargado eléctricamente, bien sea de carga positiva, se llama catión, o de carga negativa, se llama anión. Estos compuestos orgánicos no se ionizan, por lo tanto, de ahí diría otra característica, es que no conducen la corriente eléctrica. Los compuestos orgánicos no son buenos conductores de electricidad. Generalmente tienen puntos de fusión y ebullición bajos. Recuerden, punto de fusión, la temperatura que se requiere para pasar de sólido a líquido, y temperatura de ebullición, la temperatura que se requiere para pasar de líquido a gaseoso. Estos puntos son bajos, ¿sí? El ejemplo que yo les daba de la madera, ¿cierto? No necesito mucha temperatura para poder convertir un pedazo de madera en humo. O sea, estoy transformando la materia y estoy utilizando sus puntos de fusión y sus puntos de ebullición, que son bastante bajos, para transformar la materia. Estos compuestos químicos son muy numerosos, son bastante numerosos en la naturaleza, en el cuerpo humano, en los animales, en las plantas, se encuentran en gran abundancia. Se conocen más de 13 millones de compuestos químicos orgánicos diferentes. Y los tipos de enlace que manejan de tipo covalente pueden ser dobles, sencillos, triples, o sea, diferentes tipos de enlaces químicos. Ahí sí les dejo un tip, ese sí es más que para repasar. Eso es tema más de décimo, que es un enlace químico y cómo están clasificados los enlaces químicos. Vayan, revisen este concepto covalente, échenle una repasadita de esos de manera personal y voluntaria, porque pues vamos a trabajar un poco estos tipos de enlace, este tipo de enlace químico covalente en el desarrollo de la temática. Pasamos entonces aquí a hablar de los compuestos inorgánicos, ¿listo? Las características que hacen de que los compuestos sean inorgánicos. Acá en los orgánicos decía que estaba formado por estos pocos elementos químicos. Aquí en los compuestos inorgánicos no, miren, todas las combinaciones posibles y todos los elementos están presentes en los compuestos inorgánicos.
¿Listo? Entonces son bastante numerosos los elementos químicos que están presentes en los compuestos inorgánicos. Sus reacciones son sencillas y rápidas, son reacciones que se dan muy rápidamente. Se disuelven fácilmente en agua, ¿listo? Diferencia a lo que daba acá. Acá decía no, solo son solubles en solventes no polares. Acá todo lo contrario, en solventes polares como el agua, ¿listo? Algunos átomos como el silicio, el boro, el azufre, el selenio, el plomo y el potasio forman cadenas, pero cadenas muy cortas. Contrario a lo que pasaba aquí, que me hablaba de una concatenación, ¿cierto? De los átomos de carbono, me perdió acá, la concatenación de los átomos de carbono son cadenas muy largas, pueden ser cientos de átomos de carbono unidos entre sí. En cambio aquí forman cadenas muy cortas, 4, por mucho 5 átomos y ya, no son muy estables que digamos. Tienen bajos pesos moleculares, entonces son compuestos químicos formados por 2, 3, 4 átomos, 5 átomos. Entonces si usted suma los pesos atómicos de esos átomos, pues el peso molecular del compuesto no va a ser muy alto, contrario a lo que pasaba acá, que acá sí me decía que los compuestos orgánicos, que los pesos moleculares son bastante altos. Acá los pesos moleculares son bajos. Recuerde que nosotros lo vimos como masa molecular o peso molecular, ¿listo? Estos compuestos inorgánicos también se caracterizan por conducir muy fácilmente la electricidad, ¿listo? Bien sea fundidos o en una disolución. Un ejemplo de esto en compuestos inorgánicos es el cobre, ¿cierto? O los cables de cobre. Eso es obviamente inorgánico. Y si ustedes saben, pues los cables están formados mayoritariamente por cobre, por alambres de cobre, y ahí debido a, pues, a que ellos son unos buenos conductores de corriente, lo que no se podría hacer con los compuestos orgánicos, no son buenos conductores de electricidad. Los puntos de fusión y ebullición son bastante altos. Enfoquémonos en los metales, hablemos del oro, ¿sí? Hablemos del aluminio, del cobre. Entonces son elementos y sus compuestos que forman van a tener puntos de fusión y ebullición muy altos. Se necesitan mucha temperatura para pasar de sólido a líquido, incluso mucha más temperatura para pasar de líquido a gaseoso. Se conocen aproximadamente unos 900.000 compuestos y uno puede decir, pues son hartos, pero es que mire que acá me estamos hablando de 13 millones de compuestos, en cambio acá son apenas 900.000, ¿cierto? Entonces acá son muy numerosos, pues acá sí son bastantes, pero no son tantos como los compuestos orgánicos. Aquí el enlace que predomina es el iónico y el metálico, por eso les decía, es importante que se eche una repasadita, ¿cierto? Vaya a las temáticas de décimo y vea qué es un enlace químico, cómo están divididos los enlaces químicos, qué quiere decir que sea covalente, qué quiere decir que sea iónico o metálico, porque vean que es una diferencia también entre los compuestos orgánicos e inorgánicos. Mientras que en el compuesto orgánico, el enlace es covalente, aquí generalmente, en su gran mayoría, el enlace es iónico o metálico. Entonces ahí hay una consulta, como les digo, es algo voluntario, es para que ustedes amplíen la información. Y finalmente, pues el fenómeno de isomería es muy raro, pero existe. Recuerde, un isómero tiene la misma fórmula química, pero diferente fórmula estructural. Este concepto lo abordaremos y lo ampliaremos más adelante. Vamos a un poco a hablar de la historia, de la cronología de la química orgánica. Pues no hay que empezar, como se dice, desde el principio. ¿Por qué? Porque pues en el principio pues no había una diferenciación clara entre la química orgánica y la química inorgánica. Entonces vamos a empezar a hablar de esta cronología cuando aparecen los primeros conceptos o digamos las primeras ideas o nociones acerca de la química orgánica. Entonces, ahí rápidamente, entonces la primera fecha que encontramos es 1675. Este señor Lemery se encarga de clasificar los productos químicos naturales en tres grupos, ¿sí? De acuerdo a su origen. Los que son minerales, los que son vegetales, los que son vegetales, ¿cierto? Y los que son de origen animal. Entonces ahí ya me están hablando de tres grupos importantes de compuestos químicos.
Realmente el Emery no está hablando de que es orgánico ni que es inorgánico, simplemente me está haciendo una clasificación de acuerdo a su origen. Ya en 1784, miren, pasan casi 100 años para que el señor Lavoisier, uno de las personas, de los científicos más influyentes de la química, demuestra que todos los productos vegetales y animales están formados básicamente por carbono e hidrógeno. ¿Listo? Entonces mire que el aporte de Lavoisier acá es muy muy importante porque él realmente nos está hablando, oiga, mire que estos compuestos orgánicos o este tipo de materia, porque todavía no lo están clasificando, no se utiliza el término orgánico como tal, él está hablando que hay un tipo de materia bastante particular que está formada por átomos de carbono e hidrógeno en su mayor proporción y en una menor proporción están formados por nitrógeno, oxígeno y azufre. Entonces ya me está hablando, me está dando los primeros elementos que están presentes en la química orgánica. Ya en 1807 el señor Berzelius clasifica los productos químicos en dos tipos. Aquí sí ya aparece la primera diferenciación. Entonces dice, primero los que son orgánicos, aquellos que proceden de organismos vivos, y los que son inorgánicos, los que proceden de la materia inanimada. De pronto para la primera clasificación que da Berzelius esto es bastante válido, pero más adelante pues se entiende que los orgánicos no necesariamente siempre vienen de organismos vivos como tal, ¿cierto? Porque digamos tenemos algunos tipos de plásticos y de sustancias que no vienen directamente de seres vivos. De pronto indirectamente sí, porque como ustedes saben los plásticos son elaborados a partir del petróleo y el petróleo pues en su formación primaria fue a través de, pues, de descomposición de material vegetal, de dinosaurios, ¿cierto? Unas presiones, unas temperaturas, un cierto tiempo allí que formó el petróleo. Y posteriormente ese petróleo se explota, se hace todo el proceso de transformación y se obtiene el plástico, que obviamente es orgánico. Entonces, ahí para que de pronto ir a dar un poco de luces acerca de qué es lo orgánico y qué es lo inorgánico. Pero Berzelius, pues digamos que da un aporte muy importante aquí en esta diferenciación, hablando acerca de lo que es orgánico y de lo que es inorgánico. Entonces, orgánicos, los que proceden de organismos vivos, inorgánicos, los que proceden de materia inanimada. ¿Listo? Entonces de orgánicos podemos hablar de la madera, podemos hablar del papel, podemos hablar obviamente del cuerpo humano, de las plantas, los animales. Lo inorgánico podemos hablar del vidrio, de los metales, todos esos son ejemplos de materia inorgánica. Ya en 1816, ¿cierto? Ese señor Michael Eugene prepara distintos jabones a partir de diferentes fuentes de ácidos grasos. Ahí pues obviamente pues, ustedes saben que el jabón es básicamente grasa con soda cáustica. Entonces ya este señor empieza como a hacer unos aportes importantes a la química industrial y a los procesos químicos, elaborando jabones y produce así distintas sales de ácidos grasos o pues lo que se conocen como jabones. Y digamos que son los primeros productos orgánicos, ¿cierto? Derivados de plantas y animales. Entonces, ya parece como que se está fundando una nueva ciencia, una nueva aplicación de la ciencia más bien, en el caso aquí de la química orgánica. Y no, todavía no. Este señor Guller, Frederick, a partir de sustancias inorgánicas y con técnicas normales de laboratorio, sintetiza la urea. Entonces la urea es una sustancia química orgánica, obviamente, que está presente en el cuerpo humano, es lo que se produce cuando uno orina. ¿Sí? En la orina hay una gran cantidad de urea. De acuerdo a la concentración de esa urea, pues también da la coloración de la orina. Si pues hay mucha urea, pues la orina es muy colorida, muy amarilla. Y si la urea está bastante disuelta, pues ya no presenta una coloración tan intensa. Es una sustancia que se produce normalmente a partir del metabolismo de las proteínas y esta sustancia que va en la sangre, cuando la sangre pasa a los riñones se encargan de hacer como un proceso de filtrado en unas partes del riñón que llaman nefronas, y ahí las nefronas entonces se encargan en la sangre de separar la urea del resto de la sangre.
Esto ya después esa urea se disuelve en agua y va a parar a la vejiga y pues ya nosotros sabemos el resto del proceso. Pero eso lo hace el cuerpo naturalmente y lo hace constantemente y lo ha hecho mejor dicho, desde el origen de la vida, del origen del ser humano y de los animales que obviamente orinan. Pero aquí lo que hace Frederick realmente es muy importante porque él lo sintetiza, ¿cierto? Él lo hace en un laboratorio, utiliza diferentes tipos de sustancias y produce la urea. ¿Sí? Entonces es un aporte muy importante el que hace el señor Frederick. Ya después, ahora sí, va el señor William Perkin, es el que sintetiza el primer colorante orgánico por accidente. Entonces ahí ya, como les decía anteriormente, se está fundando una aplicación de la química, en este caso la química orgánica, que va a ser una herramienta muy importante para los procesos industriales. Devolviéndonos un poco aquí, hablando de la urea, esta también se utiliza mucho como fertilizante. Entonces miren que los productos orgánicos son muy utilizados y de mucha importancia para el desarrollo industrial, el desarrollo económico de la humanidad. Y finalmente, pues el señor Frederick Bernstein publica en Hamburgo un libro que pues el término pues es un poco complejo, pero básicamente traduce al español Manual de la Química Orgánica. Con eso sí se está fundando ya una ciencia, ¿sí? O una disciplina, que es la química orgánica. Entonces aquí ya en este manual está dando todas las claridades de qué es la química orgánica, cómo se puede estudiar, cómo se puede trabajar, algunos compuestos que ya se venían trabajando, que ya se han descubierto, y pues ahí encontramos ya bastantes bases para lo que pues posteriormente ya se va desarrollando una disciplina muy amplia que es la química orgánica, que sirve pues de sustento y de herramienta para muchas otras ciencias y para muchas otras disciplinas. Ya pues finalmente vamos a desarrollar pues unos punticos muy sencillos aquí en la actividad. El primero es muy sencillo, dibuje 5 objetos que estén compuestos de materia orgánica, 5 objetos, 5 materiales, ¿cierto? Entonces usted ve en su casa, pronto, esto es orgánico, esto es inorgánico, pues dibújelo. Primero lo orgánico, porque ahí en el segundo punto pues busca 5 objetos, ¿cierto? 5 materiales que estén compuestos por materia inorgánica y lo dibujan. Ya en el tercer punto dice elabore una línea del tiempo sobre la cronología de la química orgánica, pues para eso está la imagen anterior, la diapositiva anterior pues explicaba esto, pues coja esa información, organícela obviamente de una manera muy estética, bien bonita, bien decorada, para que también le digamos como que afiance un poco más esos conceptos de la cronología y la historia de la química orgánica. Y ya finalmente pues ingrese al siguiente link y desarrolle esta actividad. Es un crucigrama muy sencillo. Ahí sí se le está complicando mucho, pues incluso la misma actividad le da pistas para completar las palabras, para completar el crucigrama. Aquí es muy importante que tome captura de pantalla del trabajo que realizó. Eso es lo que me va a enviar a mí como evidencia de que trabajó y que desarrolló la actividad. ¿Listo? Igualmente en la descripción del video les dejaré el link para que solo sea darles clic y lo dirijan directamente y no tengan que redactar todo el enlace. ¿Listo?